Hay historias que nos ayudan a escuchar la voz del Señor aún en medio del caos. La de hoy es una de ellas. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio. Como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por sus mensajes, por la retroalimentación, las impresiones y los testimonios que día a día me han hecho llegar. Mis amigos, el día de hoy quiero compartirles una historia que ha sido parte de una serie de historias que les he compartido a lo largo del desarrollo del canal y es parte de esta colección que ustedes ven en pantalla, en donde trato de diversas historias contadas por autoridades generales, por profetas, videntes y reveladores, en donde nosotros podemos extraer la experiencia basada en otras personas con respecto a cómo nosotros podemos prepararnos para los eventos que precederán a la segunda venida. La mayor parte de ellas trata sobre catástrofes y tragedias naturales que son testimonios contados por los profetas en conferencias generales. Aquí hablo del terremoto de Chile, por ejemplo, el de Ecuador del 2016, el terremoto y tsunami del Océano Índico, en donde habla el presidente Dallin H. Oaks. Y en la ocasión de hoy voy a hablar de un evento que ocurrió también en Latinoamérica, específicamente en Perú. Así que si no lo han visto, esta lista de reproducción de historias que nos ayudan a prepararnos para los eventos futuros, les invito a que puedan hacerlo. Como la portada lo indica, vamos a hablar de un evento que esta experiencia, eh, luego de que los sobrevivientes la vivieran, estoy seguro de que no olvidarán. Así que vamos a adentrarnos ya directamente en la historia y esto ocurrió el domingo 31 de mayo de 1970. ¿Qué ocurrió exactamente según las páginas oficiales del gobierno de Perú? Y es que ocurrió un terremoto conocido como el terremoto de Ancash de 1970. Dice la reseña, el domingo 31 de mayo de 1970, nunca se olvida, un sismo de magnitud 7.9 con epicentro en el mar de Ancash destruyó casas y vidas en esta región y algunas vecinas del país. Y el movimiento generó que un pico del nevado Huascarán se desprendiera y sepultara una ciudad. Se calcula más de 50.000 muertes. Hay sonidos que nunca se olvidan, aun cuando son irrepetibles. A pesar de que varían las cifras de fallecidos, hermanos, en otras páginas también oficiales de Perú, he leído que la cifra asciende a unas 70.000 muertes por este terremoto y posterior deslizamiento. Fíjense lo que dice al final, hay sonidos que nunca se olvidan, aun cuando son irrepetibles. ¿A qué tipo de sonidos se refería? Uno de esos sonidos, es el que provocó un alud, es decir, un deslizamiento con 50.000 toneladas de una mezcla de hielo, barro, agua, vegetación, escombros y construcciones, y que avanzó a más de 200 kilómetros por hora con dirección a un pueblo. Un ruido que además se mezcló con los gritos de personas desesperadas, alaridos de niños, llantos de madres, todo mientras la tierra temblaba, se abría, se cerraba y se levantaba una polvareda. Hermanos, recientemente he compartido parte de la serie de lo que ocurrió en Tercer Nefi con respecto a los eventos previos a la visita de Cristo a las Américas. Y a pesar de que eso ocurrió en este continente muchos siglos atrás, en 1970 podemos ver una descripción de lo que efectivamente Tercer Nefi nos enseña. Así que ese ruido, hermanos, no solamente venía causado por la tierra, por el desprendimiento de las montañas, sino también por el sufrimiento, en el llanto, los gritos y el lamento de todas las personas que se vieron afectadas por este terremoto. Dice que los sonidos que no se borran porque pasaron de ser ensordecedores
a convertirse de un momento a otro en un silencio funerario. Sonido que encima había tenido un momento previo aterrador, cuando a las 3:23 p.m. se vivió un terremoto que sacudió todo el callejón de Huaylas, la región de Ancash y algunas ciudades del norte de Lima principalmente. Hermanos, si se dan cuenta, este modelo de catástrofe eh, es el que literalmente podemos ver en el libro de Mormón. Aquí lo hemos leído y analizado en las últimas transmisiones en vivo, los últimos lunes que hemos compartido esta serie. Y luego del evento, luego del llanto, del dolor, luego de todo esto que ocurre, esto, hermanos, provoca que luego que cesa todo, dice, hay un silencio. La palabra que se utiliza en esta publicación del gobierno de Perú es silencio funerario. Pero efectivamente la destrucción que causaron los juicios que vinieron sobre las Américas previo a la Segunda Venida también causó un silencio, un silencio. Ahora, luego de la destrucción vino este silencio. Ahora, ¿qué ocurrió en medio del silencio? Fíjense primeramente, antes de pasar a la siguiente parte, para que tengan una idea, a pesar de que las imágenes en aquella época no eran a color como las tenemos ahora, quise mostrarles algunas imágenes de ese terremoto, que es uno de los terremotos más mortíferos que causados por la naturaleza aquí en el continente americano, de los que se conoce, por la mortandad que lo leímos previamente causó. Entre 50 y 70 mil almas se fueron en ese terremoto. Y miren la tierra, hermanos. Miren la tierra como literalmente se abrió. Miren la magnitud de la destrucción que se causó obviamente en una época donde las estructuras no eran tan avanzadas, pero más allá de eso, hermanos, la destrucción que se ve es sin precedentes. Ahora, no es casualidad, hermanos, no es casualidad que en esos días que ocurrió ese terremoto, había pisado ese país un testigo especial de Jesucristo. A pesar de que no estuvo en el momento del terremoto, sí estaba cerca y vamos a ver de quién se trata. Dice en las enseñanzas de los presidentes de la iglesia, el del presidente Gordon B. Hinckley, lo siguiente. En 1970, mientras supervisaba la obra de la iglesia en Sudamérica, viajó a Chile tras haber presidido una conferencia de estaca en Perú. Es decir, primeramente, el elder Gordon B. Hinckley estuvo en Perú y luego vino hasta Chile y dice, 2 días después de llegar a Chile, se enteró de que se había producido un terremoto devastador en Perú y que 4 misioneros estaban desaparecidos. Inmediatamente dispuso lo necesario para regresar a Perú, aun cuando eso retrasaría su vuelta a casa. No puedo sentirme en paz yéndome a casa cuando hay misioneros desaparecidos, dijo. A la mañana siguiente regresó a Lima, Perú. Entre tanto, los misioneros desaparecidos lograron ubicar a un radioaficionado. Pudieron llamar a Lima y el elder Hinckley habló con ellos. Los misioneros se hallaban en una pequeña sala atestada con otros sobrevivientes y sus conversaciones se transmitieron por un altavoz, es decir, las conversaciones entre los misioneros y el elder Gordon B. Hinckley. Cuando se empezó a oír la voz del elder Hinckley en el altavoz, se hizo inmediatamente un gran silencio en la sala que estaba atiborrada de personas que exigían a gritos hablar por la radio. Aunque él hablaba en inglés y todas esas personas hablaban español, comenzaron a hablar por susurros entre ellos, preguntando, ¿quién es este hombre? Había una sensación, aún en medio del caos, de que esa voz no era un hombre común y corriente. Hermanos, hay varios elementos que me gustaría rescatar de esta anécdota contada por el presidente Gordon B. Hinckley en el Manual de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia. Y es que a pesar de que ya él no estaba
y que no era parte del itinerario que se había planificado en su ministerio. Ya él había estado en Perú. Sin embargo, cuando él dice, no puedo sentirme en paz yéndome a casa cuando hay misioneros desaparecidos, nos indica, hermanos, cuál debe ser nuestra función, nuestro papel, cuando este tipo de eventos ocurran en nuestros países, en nuestras ciudades y afecten a nuestras unidades. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Seremos los primeros en salvarnos y salvar a los nuestros y olvidarnos del resto? ¿O por el contrario, luego de velar por nuestra propia vida y por la de nuestros familiares, volvemos a ayudar a aquellas personas que han quedado no desaparecidas, sino quizás afectadas por los daños causados por estos eventos naturales? Es una pregunta que me gustaría que pudiéramos interiorizar, porque este ejemplo, hermano, esta experiencia, esta historia, como les dije al principio, nos prepara para los eventos futuros. Otra de las cosas es que este modelo, hermanos, cuando dice que a pesar de que estas personas no hablaban el idioma del Elder Hinckley, efectivamente sintieron algo, hermanos. Sintieron algo. Esos sobrevivientes que estaban en una sala, desesperados, gritando incluso por tratar de comunicarse con muchos de sus familiares, sintieron algo cuando escucharon la voz del Elder Hinckley, a tal punto que susurraron, ¿quién es este hombre? Hermanos, eso nos debe decir a nosotros que incluso cuando venga el Señor, habrá muchas personas que van a susurrar, ¿quién es este hombre? Personas que quizás no han encontrado la verdad, no han conocido a Jesucristo, no han tenido la oportunidad de saber quién es Él. Sin embargo, hermanos, en estos momentos de angustias donde los eventos y las catástrofes naturales golpean, nosotros debemos, al igual que esos sobrevivientes, reconocer la voz del Señor. Reconocer la voz del Señor. Hemos hecho convenios con Él. Tenemos el Espíritu Santo. Y a diferencia de estos sobrevivientes, quizás no hablamos el mismo idioma que el profeta actual, pero el Señor habla nuestro idioma, hermanos. Él habla nuestro propio idioma y habla a nuestra mente y a nuestro corazón para que entendamos, para que comprendamos, para que sintamos paz aún en estos momentos de angustia. La voz de nuestro profeta no es una voz de un hombre común y corriente, al igual que la voz del Elder Hinckley en esta historia. La voz del Señor no es una voz común y corriente. Puede penetrar el alma misma, puede incluso calmarnos en momentos donde el caos y la conmoción inundan nuestro alrededor. Para esto, hermanos, quiero recordar una urgente súplica recientemente hecha por el profeta vidente y revelador. Sin embargo, en primera ocasión quiero hacerlo leyendo las palabras del Elder Hugdor, quien dijo, Dios vive y se preocupa por nosotros, incluso en esas horas de agitación, confusión y caos. Que Él en verdad se apareció en nuestra época para restaurar la verdad y la luz, su evangelio y su iglesia, que Él habla a los profetas de nuevo, que Dios está entre nosotros y que participa personalmente en nuestra vida y de forma activa guía a sus hijos. No hay una promesa más poderosa que esta, hermanos. Dios vive, se preocupa por nosotros, incluso en los momentos de agitación, confusión, caos. Apareció en nuestra época, en esta época. Habla a los profetas de nuevo. Está entre nosotros y participa activamente por el bienestar de sus hijos. Y luego el presidente Nelson dice, hermanos y hermanas, el Señor también los consolará a ustedes. Él los fortalecerá y los bendecirá con paz, aún en medio del caos. Es una promesa hecha por el presidente y profeta del Señor
en octubre del año pasado. Luego dice, podemos escucharlo con mayor claridad si refinamos nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. En la Trinidad el Espíritu Santo es el mensajero. Él les comunicará pensamientos a su mente que el Padre e Hijo deseaban que reciban. Él es el consolador. Él transmitirá un sentimiento de paz a su corazón. Al leer y escuchar las palabras del Señor, Él testifica de la verdad y les confirmará lo que es verdadero. Hermanos, me gustaría hacerles una pregunta, porque hay una frase que muchas veces las leemos por alto, las pasamos por alto, cuando el presidente Nelson dijo esto, y él menciona lo siguiente: nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. ¿Por qué ahora es más necesario que nosotros reconozcamos cómo el Espíritu Santo nos habla? ¿Por qué ahora es tan urgente saber discernir la voz del Espíritu Santo, hermano? Ya hemos sabido de la cita en donde Él nos dice, en los días venideros no será posible sobrevivir sin el Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, ¿por qué Él hace énfasis? Nunca hace un énfasis tremendo con esa palabra. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Santo Espíritu o el Espíritu Santo nos habla. ¿Por qué ahora, hermanos? ¿Por qué ahora se nos está pidiendo tan urgentemente que aprendamos cómo reconocer la voz del Espíritu Santo? Él dice lo siguiente más adelante: reitero mi súplica de que hagan lo que sea necesario para elevar su capacidad espiritual para recibir revelación personal. Reitero mi súplica, hermanos. Si se dan cuenta, cuando el presidente Nelson habla, siempre lo hace a modo de súplica. Les imploro, les ruego, les suplico. Aquí lo hace nuevamente. Y en la cita que hemos leído, en dos ocasiones se menciona con respecto a la capacidad espiritual para escuchar al Espíritu Santo la palabra refinar y la palabra elevar. Refinar nuestra capacidad y elevar nuestra capacidad espiritual. Ambas frases tienen que ver con la acción de poder reconocer, de saber reconocer la voz del Señor a través del Espíritu Santo que nos consolará, nos testificará de que Él efectivamente está con nosotros en esos momentos de angustia, caos, dolor y conmoción. Hermanos, a diferencia de esos sobrevivientes que nunca habían visto a un testigo especial de Jesucristo, nunca lo habían escuchado, nosotros en la actualidad, con todos los avances tecnológicos, tenemos la oportunidad de escuchar no solamente la voz del profeta del Señor, ni de los testigos adicionales especiales de Cristo, sino también la voz del Señor a través de las Escrituras, la voz del Señor a través de nuestros líderes locales, la voz del Señor a través de los misioneros. Hermanos, ahora más que nunca es necesario que refinemos y elevemos nuestra capacidad. Sumado a la pregunta anterior, me gustaría que me dejaran saber en los comentarios qué entienden ustedes por refinar y por elevar nuestra capacidad espiritual para escuchar al Espíritu Santo. Mis amigos, en la medida en que nosotros utilicemos estas historias para prepararnos para los eventos que precederán a la segunda venida, nosotros efectivamente podemos estar no solamente preparándonos en el aspecto temporal, sino sobre todo espiritual y, como lo vimos el día miércoles de la transmisión en vivo, también emocional. Yo les testifico, hermanos, que efectivamente el Señor vive y nos habla a través
de sus líderes. Hoy tenemos en la actualidad 15 profetas, videntes y reveladores que son testigos especiales de Cristo. Han transcurrido 195 años de la restauración del Evangelio y nos acercamos al glorioso bicentenario de la restauración del Evangelio en el año 2030. Sigámonos preparando para los eventos que van a acontecer en los días, meses y años venideros. El Salvador vive, esta es su iglesia. El presidente de la iglesia y profeta del Señor, Russell M. Nelson, es el hombre que el Señor ha escogido para guiarnos al Israel disperso y del convenio en estos últimos días. Y esto lo comparto contigo y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, si les gustó el video, compártanlo con aquellas personas que, al igual que ustedes y que yo, se están preparando para los eventos que precederán a la segunda venida. Reaccionen con un me gusta o con un comentario para que la plataforma siga recomendando el contenido. Gracias por haberme acompañado el día de hoy y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.